Sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 708 de Política a la Mexicana, correspondiente a este jueves 15 de agosto de 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Y pues resulta, tenemos que el permiso para el arranque de la obra, la magna obra, una de las magnas obras del presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en Dos Bocas, Tabasco. Le hablamos de la refinería, por supuesto, sueño dorado de nuestro señor presidente. Pues resulta que el permiso ya lo tiene de la Agencia de Seguridad Ecológica y Ambiental, la ASEA, algo así, un organismo autónomo de palabra, no de hecho, porque acepta su titular, que sí otorgaron ese permiso para iniciar la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero fue bajo presión. O sea, lo que estamos viendo en otros aspectos, cuando se habla de respeto a las autonomías, cuando se habla de respeto a la división de poderes, pero en tratándose de intereses muy del señor presidente, pues simple y sencillamente cambia el concepto de autonomía, cambia el concepto de separación de poderes, y aquí está un ejemplo con la refinería de Dos Bocas. Y lo mismo, no hay duda que va a suceder en Santa Lucía, en el Tren Maya, que son las obras cumbres junto con el interoceánico, pero este último pues no representa mayor problema porque ya va sobre unas vías ya establecidas, las vías ferroviarias. Y esto de Dos Bocas, del permiso bajo presión, pues ¿qué va a decir el señor presidente? Va a desmentir seguramente al titular de esta institución autónoma, y ahí va a quedar. Simple y sencillamente la refinería de Dos Bocas va porque va. Ya ve que Rocío Nale anduvo anunciando con bombo y platillo que el día 3 de este mes colocaban la primera piedra. Pues se les perdió, yo creo, porque faltaban precisamente esos permisos, el de impacto ambiental también de la Semarnat, y una serie de trámites que deben cumplir cualquiera, y más aún en tratándose del gobierno, que debe comulgar con el ejemplo. Pero pues las cosas en México, dicen que las leyes en México se hicieron para violarse, y siempre ha sido así. El primero que las viola es el propio obligado a que se cumplan, se respeten, se apliquen, el propio gobierno. Y ahora la cuarta transformación no es la excepción de la regla, sino simple y sencillamente más de lo mismo. Y el Banco de México, les comentábamos antier que había que estar muy pendientes para hoy jueves 15, porque iba a dar a conocer la situación de las tasas, que debido a las sacudidas que está teniendo la política económica global, se sabe el conflicto comercial México, Estados Unidos, China, que ya impactaron en Europa principalmente, empezando por Alemania, les comentábamos ayer, y que había que estar pendientes para hoy porque ya había anunciado el Banco de México, cuyo gobernador es Alejandro Díaz de León, que iba a dar a conocer su postura. Ya sabemos lo que sucedió en Estados Unidos también, una variante en las tasas de interés, y ya hoy anunció el Banco de México, por conducto de su gobernador Alejandro Díaz de León, que baja las tasas de 8.25 a 8.00. Pero hizo una serie de recomendaciones, advertencias, aclaraciones, Alejandro Díaz de León, cuando estableció que subrayó que ciertamente es debido al impacto global esta medida que tomó el Banco de México, y a ver qué dice el señor presidente mañana, si no es que ya salió por ahí a opinar
porque él también conoce mucho de finanzas, conoce del manejo de situaciones como estas muy difíciles para cualquier país. Vemos cómo ha impactado en todas las bolsas, en todas las monedas. La Bolsa Mexicana de Valores no es la excepción, tampoco nuestro peso. Se movieron en sentido contrario a como son los deseos, los intereses y lo que a México conviene en este caso. Y dijo Alejandro Díaz de León que reconoce que son factores externos los que están influyendo en esta medida que tomó el Banxico, pero que tienen que ir a la par con lo que está sucediendo en el mercado global, cosa que el presidente, les hemos estado explicando, no quiere reconocer. Él dice que ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano van a venir a decirle a México que tiene que hacer. No es que le vengan a decir, es que viene de allá el ramalazo. Y miren ustedes, una cuestión, que el señor presidente calla. El precio del barril de crudo, el precio base que se consideró para el presupuesto de la Ley de Ingresos 2019, que es el que está en vigencia, se calculó en 55 dólares por barril y anda subiendo, bajando. Ayer estaba 50 dólares, o sea, 5 dólares menos. Y esto impacta necesariamente en las cuentas del gobierno, que no pueden ser cuentas alegres como le ve el presidente, que vamos bien o vamos requete bien, no. Y todo eso, el precio del crudo no lo fija México, por muy su petróleo que sea, lo fija el mercado global. Entonces, así es lo mismo con el caso del impacto en las bolsas y en las monedas. Y recomienda Alejandro Díaz de León que pues también dice influyó en esta variante en la tasa de interés de 8.25 a 8.00 el estancamiento económico nacional. O sea, no ha crecido la economía mexicana, está estancada. El presidente está ahorrando, está guardando austeridad, que él entiende como ahorro, pero aquí está, lo está diciendo su gobernador del Banxico, y llamó al gobierno de López Obrador a atender el deterioro de la calificación crediticia soberana y de Pemex y a cumplir las metas fiscales del 2019. Y también recomendó que el presupuesto de egresos y la ley de ingresos 2020 tiene que registrar precisamente las recomendaciones que nos está enviando a México, por supuesto, el mercado global. Ojalá el señor presidente así lo entienda, porque su gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y los subgobernadores, entre ellos Gerardo Esquivel, de todas las confianzas del presidente López Obrador, saben lo que dicen. Por supuesto que sí. Y ojalá el presidente razone, se deje llevar por quienes saben y no se amache en sus otros datos, en sus otras informaciones, y pueda provocar un colapso que a nadie conviene. Por supuesto que no. Y pues resulta que el sobrino de la diputada Dolores Padierna Luna y de su esposo René Bejarano, el señor de las ligas, el sobrino de ellos, Jesús de Felipe Delgadillo Padierna, es sobrino de Dolores Padierna, hijo de doña Guadalupe Padierna Luna, hermana de Dolores Padierna Luna. Y él es el juez de control que mandó en prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga, al Cerezo, a Femenil
de Santa Marta a Catitla por un delito que no ameritaba prisión, sino que podía llevar en libertad. Pero, pues, ¿qué se entiende aquí? ¿Qué se ve y se siente? Pues conflicto de intereses. No hay otra. Se la pusieron de pechito y dijeron ahora o nunca. Y ya dijo, primero dijo Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez de control, que eran 2 meses lo que iba a estar en Santa Marta, Rosario Robles, mientras se desahogaban las pruebas de cargo, de descargo, pero ya hoy dijo que podría irse hasta 4 meses o más. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué dirá el presidente López Obrador, que no, a todos los días está repitiendo que él no guarda rencores, que no va a perseguir a nadie? ¿Qué pasó aquí entonces? Total que hoy Dolores Padierna salió por piernas cuando le preguntaron los reporteros qué hay que el juez de control que está juzgando a Rosario Robles Berlanga es su sobrino. Salió por piernas, pero ya luego emitió un comunicado donde sí dice que es su sobrino, que es hijo de su hermanita Guadalupe Padierna Luna, pero que los casos que le dan son al azar, que no le pusieron de pechito a Rosario Robles para cobrar aquella afrenta del señor de las ligas y con el amigo entonces de el amor de su vida, decía Rosario Robles, el empresario argentino Carlos Ahumada, que le puso las ligas, le puso los millones de pesos en maletas a René Bejarano, el señor de las ligas. ¿Cómo la ven? Decíamos ayer, el caso Rosario Robles tiene mucha cuerda, va a seguir dando de qué hablar. Y miren ustedes, ayer les comentamos que mirábamos sospechoso la coincidencia del apellido y que no hay muchos Padiernas, del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y la diputada Dolores Padierna, esposa del señor de las ligas. Y resultó, hoy reventó el cohete, hoy resultó que siempre sí, pues lo que hicimos nosotros, cosa del olfato periodístico, pero también pues era obvio, no hay muchos Padiernas, decíamos, y cualquiera pudo pensar, no, pues hay algún parentesco entre Dolores Padierna y Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Pues sí, es su sobrino. Entonces, ¿de qué se trata? Creemos que el propio juez, como ya opinan quienes de esto saben, por estrictos sentidos de responsabilidad y de honestidad, debió decir: no puedo llevar ese caso, me excuso, porque se va a malinterpretar, como ya no se va a malinterpretar, se está bien interpretando cuál es su saña con que está calificando a Dolores Padierna, a la enemiga de su tía Dolores Padierna y de su tío René Bejarano, Rosario Robles Berlanga. La cuarta transformación está en marcha, con un más de lo mismo que siempre: la corrupción, la impunidad que identificó a la mafia del poder priista, panista, ahora está reencarnando en la cuarta transformación, que iba a terminar con todos esos vicios, con todas esas situaciones que no honran a ningún gobierno, lo deshonran, y también al país de donde proceden. ¿Qué podrá decir? Quisiéramos oír al presidente, a Manuel Obrador, a decir lo que siempre dice para lavarse las manos, que si le hubieran dicho que eso, él hubiera parado todo eso inmediatamente, porque él no es igual a los demás, él es diferente, él es distinto, él es muy honesto, casi la Madre Teresa de Calcuta andando. Y Dolores Padierna, si la hizo, que la pague, por supuesto. Y no hay duda, le están... Por cierto, también ya desmintió el presidente a su brazo ejecutor, Santiago Nieto, el de la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que traía
10 casos más, 10 expedientes más, 10 carpetas más contra Rosario Robles Berlanga, y ya dijo el presidente que no había nada. ¿Quién sabe? Estaba mal Santiago Nieto, o el presidente ya quiere echar marcha atrás. Y ya dijo también, volvió a repetir, ayer les decíamos que no iba a tocar a Peña Nieto, lo volvió a decir, con Peña Nieto no hay nada. No hay nada que ver, dice. Pero, por otro lado, su misma gente está acelerando la presión porque pues le tienen puesto el ojo, y el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padilla le tiene puesto el ojo a el ex secretario de Hacienda, ex secretario de la Sede Sol y ex candidato presidencial, José Antonio Mit Uribreña, y por supuesto a quien lo impuso por dedazo en uno y otro cargo, al expresidente Enrique Peña Nieto. Pero ya dijo López Obrador, con Peña Nieto no. Decían, le debe la presidencia, es agradecido nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y está protegiendo, está cuidando las espaldas a Enrique Peña Nieto, como se pudiera pensar que para eso lo puso ahí, para eso le respetó el triunfo, para que le cuidara las espaldas. Bueno, pues está cumpliendo un compromiso contraído con el expresidente, y qué bueno, porque eso también lo honra, ¿no? Dio su palabra, y mal se vería que reculara, vaya, porque pues compromisos son compromisos, aunque en política sabemos los compromisos se los pasan por abajo del arco del triunfo. Y por acá, por Oaxaca, estuvo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador ayer para ver lo de la cuestión del pacto por Oaxaca, que es la construcción ya, el aterrizaje del proyecto interoceánico, de la modernización de las vías férreas que vienen. Recordaba el presidente la construcción de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalcos en el Atlántico, por el presidente oaxaqueño, por cierto, como Benito Juárez García, don Porfirio Díaz Mori. Y hoy viene López Obrador por ese rescate de ese gran proyecto que don Porfirio lo había previsto, y luego siguieron muchos presidentes, pero decíamos los intereses de Estados Unidos siempre, porque era el dueño del canal de Panamá, pues se antepusieron por sobre los intereses de México, y hoy dice el presidente López Obrador que está en condiciones este corredor interoceánico, el Golfo Pacífico, Golfo, de competir incluso con ese canal de Panamá. Hizo otro anuncio que pues cayó bien. ¿Por qué? Porque no va a haber inversión extranjera, sino únicamente de la iniciativa privada y la de su gobierno. No va a haber otra inversión, y esto también garantiza, bueno, celebró la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales, celebró el hecho de que no haya intermediarios, que no haya coyotes que amarren contratos aquí, yo te recomiendo, y yo te no, va a ser directo con base a las licitaciones que va a dar a conocer ya la comisión encargada de esa magna obra que encabeza el tabasqueño Rafael Marín Mollinedo Marín. Y pues Albricias, que se está ya viendo más luz. Desgraciadamente no todo es felicidad, porque el pacto de Oaxaca pues resulta que ya confirma que las zonas económicas especiales de Salina Cruz, de Coatzacoalcos y todas las demás quedan sepultadas. Proyecto de Enrique Peña Nieto. No, el presidente López Obrador quiere barrer con el pasado, y aquí pues provocó desencanto porque pues iban muy avanzados esos proyectos. Aquí, sobre todo en Coatzacoalcos, era la principal zona económica especial que iba a arrancar. Ya se había cartas de intención de las llamadas empresas Ancla,
pero pues todo quedó ahí y ojalá no se tarde mucho tiempo en dar el arranque de esta. Primero van a empezar por el cambio del trazo de las vías, ya hay más de 3.000 millones para esto. Luego viene la modernización de los puertos de Coatzacoalcos, de Salina Cruz, con una inversión de aproximadamente 12.000 millones de pesos. Decíamos, bienvenidos todo lo que sean proyectos que vengan a reactivar la economía del sureste, porque pues ahí estuvieron los gobernadores de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas, de Campeche y de Yucatán. Quintana Roo también allí estuvo, y extraordinario porque es un proyecto, otro más, que cayó bien. ¿Por qué? Por la necesidad urgente de reactivar todo esto que está, la crisis está golpeando demasiado a toda esta región sur-sureste, independientemente, como lo reconoció también, y lo dijo el presidente López Obrador, que pues con esta obra y después con la del Tren Maya, pues se podría impulsar el desarrollo integral de todo el sur-sureste para acercarlo lo más posible al extraordinario desarrollo que tiene el norte del país, sobre todo. Norte, centro del país nos superan en mucho en cuanto al desarrollo, inversiones, crecimiento, y estos proyectos del presidente López Obrador, la refinería Dos Bocas incluida, bueno, con todo y que digan que no es un proyecto viable, bueno, pues se va a hacer la inversión y necesariamente va a haber una derrama extraordinaria de recursos que va a llegar incluso a Coatzacoalcos. Por supuesto que sí, Puebla, Oaxaca, todo, porque va a ser una demanda extraordinaria, no solamente de mano de obra y de servicios, sino de materiales en general. Qué bueno que ya el corredor interoceánico ya se vislumbra más, ya se empieza a ver la luz al otro lado del túnel, y que cuanto antes, por supuesto, que mejor. Y el Congreso de la Unión, otra cosa que tampoco ha visto el presidente, pues si le hubieran preguntado, le hubiera dicho que no. Bueno, pues el Congreso de la Unión, pero no ha dicho ya, párenle, ¿no? Morena, el que está haciendo este desaguisado allá en Baja California, ya el Congreso de la Unión le pidió, respetando la autonomía del Congreso del Estado de Baja California, que ya pare la intención esa manifiesta y ya incluso decretada para el albazo contra la Constitución baja californiana y la Constitución General de la República, al romper el mandato de la elección de 2 años a Jaime Bonilla de Morena para gobernador de Baja California y ampliarlo a 5 años. Y no lo han hecho público. Entonces, mientras no lo suelten, no puede haber ningún pronunciamiento del orden para declarar esto inconstitucional, porque pues siguen jugando a las escondidas, y el señor presidente no podría ordenarle a su partido Morena que ya le diga a Bonilla que le pare. Pero ¿cuáles son los compromisos contraídos por el señor presidente con Jaime Bonilla? ¿Cuáles son los compromisos contraídos por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador con Carlos Romelí Bolaños, el superdelegado de Jalisco, con 7 carpetas de investigación de la Secretaría de la Función Pública? De superdelegado de Jalisco, y listo para volver a buscar la gubernatura que perdió con Enrique Alfaro. Y el primer encontronazo, que ya se veía venir, por supuesto, entre el sindicato de albañiles de la CTM, que dirige Vicente Aparicio, y el de la CATEM,
que dirige Carlos Soto. La CATEM es la nueva Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que creó el Napito, Napoleón Gómez Urrutia, a petición y con luz verde del señor presidente López Obrador, para tener ya también la cuarta transformación, su central obrera, que va a eliminar toda buena intención a la CTM, a la CROC, a la CRON, todo lo que procede de la mafia del poder, conocido como Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues aquí ya empezaron, no olvidemos que hubo un tiempo aquí en las grandes obras que se realizaban, que también chocaba la CTM de Aparicio con la FATEP de Isabel Corro. Y así, es más, en Agua Dulce lo sabemos lo que ha pasado. Han asesinado a 5, 6, 7 líderes sindicales del ramo de la construcción que peleaban los contratos de los pozos Barraza, Brillante, de Petróleos Mexicanos, y en las Chuapas, otros en las Chuapas, en Cuichapa, allá del municipio de Molhuacán. Y pues hoy todo indica que va para lo mismo, porque ya dijo Vicente Aparicio que en la API, en la Administración Portuaria Integral, los quieren hacer a un lado porque ya la CATEM está metida ahí. Y es que la CATEM, no crean ustedes que cuenta con todo el apoyo del gobierno morenista, no, porque ya lo sabemos cómo se han quejado, que también lo han hecho a un lado las dependencias del gobierno federal, como la API y otras, y la propia SCT, no lo toman en cuenta, los mismos constructores de la región. Y por cierto, ¿qué habrá hecho Jorge Jacobo Farfán Sánchez, el joven presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Coatzacoalcos, que dijo que iba a hacer el viaje a Oaxaca para ayer, precisamente en la firma del pacto, hablar con el presidente de la República y decirle lo que está pasando por acá, que no los toman en cuenta para las licitaciones que hace la SCT, la misma API, que iban a ver? No ha hecho declaraciones al respecto el joven Jorge Jacobo Farfán Sánchez, apenas estrenándose casi como presidente dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC regional. Y pues ojalá haya visto al presidente, porque pues qué raro que el presidente no le esté dando mucho juego a Veracruz. Se fue a Oaxaca, el pacto Oaxaca, o sea, el transísmico tiene dedicatoria, no hay duda, en gran medida para Oaxaca, pero eso no importa. Todos mundo tienen que llegar a Coatzacoalcos, van a venir a Coatzacoalcos, y Coatzacoalcos están puestos como Salina Cruz, y un proyecto integral que pues va a involucrar a las dos entidades, y todavía va a tener para las demás ya mencionadas, que también estuvieron ahí los gobernadores de Puebla, de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Y pues albricias, decíamos, pero pues mientras tanto esa creación de más centrales obreras, pues creemos que no es la mejor medida, porque el señor presidente quiere comerse todo, quiere borrar todo, él quiere crear su propio México, su propio sistema de sindicatos, bueno, hasta de músicos quiere tener sus propios músicos, porque los demás de los neoliberales y conservadores no sirven ni siquiera para tocar un instrumento o cantar bien lo que él les ordene. En fin, que ojalá y cambie esta política de confrontación del presidente López Obrador, porque podría derivar en situaciones que ya está harto México y Veracruz, en este caso, de tanta violencia, de tantas confrontaciones, y que las cosas se hagan como tienen que hacerse, pensando en México, en los mexicanos, y no en un proyecto de gobierno que pinta para reeleccionista, y eso de llegar a barrer para atrás, pues decía que no, que él no es así, que él no es como los demás, pero nos está resultando, y perdonen por lo que voy a decir, pero yo veo, nos está resultando peor el remedio que la enfermedad, porque está haciendo lo mismo que Donald Trump, confrontando a México, confrontando a los mexicanos, porque él ya tiene los buenos, que le dicen sí a todos, y los malos, que le dicen señor, va usted mal, como se lo acaba de decir el gobernador de
del Banco de México, Alejandro Díaz de León, sobre lo que está pasando con la economía mexicana, que no crece, porque él se obstina, se amacha en que él tiene otros datos y a ver hasta dónde nos lleva. Que esto de la situación de las centrales obreras CTM y CATEM, que se negocie como debe negociarse, dialogando, en beneficio de todos, habrá para todos, y que no se llegue a lo que se estuvo llegando entre mismas centrales priistas, que decíamos, y cuánta gente han asesinado allá en Agua Dulce, sobre todo, por eso mismo. Ya por acá también ha habido balazos, por acá hubo ejecuciones también, a un líder de Allende lo fueron a matar hasta el puerto de Veracruz, hermano del agente municipal por tercera vez, Noriel Pro y Álvarez, y situaciones que no debe propiciarse el terreno para que se repitan estos hechos violentos, porque de violencia a todos nos constan cómo estamos. Hoy no hubo columna. ¿Por qué? Miren quién es la culpable. Dicen que las cosas se parecen a su dueño. Ya mi computadora pues está como el que les habla, más para allá que para acá. Nos falló y no hubo columna hoy, porque ya vamos a arreglarla, pero mientras tanto Anubis me va a prestar su computadora para tener la próxima columna que nos toca hacer. Y por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 708 de Política a la Mexicana de este jueves 15 de agosto 2019, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, para el mundo. Dios mediante, nos vemos mañana viernes 16, pero si hay algo antes, y como siempre, por supuesto, que volveremos para compartirlo con ustedes. Y también, como siempre, y mientras tanto, pues mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Hoy se dejara su servidor, Carlos Velasco Jara.